Ya. Nosotros éramos un grupo underground, o sea, éramos un grupo, como se dice, caleta, no nos dejábamos ver en realidad por los demás, sino que cuando empezamos y nos juntamos con esta gente, y ahí viene la segunda parte de la historia, con la gente de Palomino, de la quinta zona, empezamos no solamente a bailar parados, sino sabíamos que había otros movimientos en el piso. Entonces Fernando, que era más joven que yo, él se inclinó por hacer breakdance en sí, ¿no? Hacer los backspin, que eran la vuelta de espalda, los windmills, que son lo que le llaman los molinos, que nosotros los conocíamos como tijeras, los headspin, que son la vuelta de cabeza, y otros tipos de movimientos como freezes, congelados y cosas por el estilo, que a él le comenzaron a enseñar. Porque también ahí era un point donde venía gente de otro distrito, venía gente de San Martín, venía gente de otros, no como ahora los conos, porque no había en esa época, como conocemos ahora, había El Salvador, no había como O conocíamos, sea, ¿no? en ese momento fue un punto de encuentro de la gente De la gente de esa época, de esa época sí, ahí. ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque este chico Iván con Gonzalo comenzaron a hacerse conocidos en Yeah. muchos sitios y comenzaron a visitar los otros grupos y, como se sabe, eran retos en esa época, ¿no? Eran bien sanos los retos, simplemente era venir a bailar, demostrar lo que sabías y si eras superior o eras inferior al contrincante, y todo acababa ahí. Una vez que se terminaba el baile te ibas y te retirabas, nada más. Eso era todo, ¿no? Todos Pero son... más o menos comenzabas a medir tu nivel, en cómo estabas al enfrentarte a alguien que estaba tan igual o mucho mejor que tú, ¿no? Y ahí tú veías cómo estabas también, ¿no? Y de esa manera comenzamos a juntarnos con ellos, pero también, ¿qué pasó? Que comenzamos a formar una idea en esa época con Fernando en hacer algo propio. Porque si bien es cierto, bailamos con ellos, pero ellos tenían su idea, otra manera de pensar, tenían su gente. Y por esa época, paralelamente, Fernando, que estudiaba en el Colegio Nazareno, que estaba aquí en la Avenida Brasil, él tenía unos compañeros de salón que también bailaban. Entonces nosotros también comenzamos a ir paralelamente a la Avenida Brasil, que era la casa de Brason, que fue luego un integrante de BMS Breakers, y ahí en su casa practicamos con una gente que es Pepe, Pito, del cual también tenemos un amigo recontra llegado que se llamaba César, que era un tipo que nos filmaba, nos conseguía la música, tenía muchos equipos, tenía muchas cosas que eran novedad para nosotros, tenía lo que en esa época era el Betamax, ¿no? Antes que entrara el VHS. Entonces, ¿qué pasa? De que él tenía información, entonces él también nos ayudaba con eso, entonces nos hacía ver videos, nos mostraba música, y con él comenzamos a también armar otro tipo de gente. No con él exactamente, sino entre nosotros, entre Fernando, Bradson, yo, Pito, Pepe, y comenzamos a deambular por diferentes sitios practicando. Ya no solamente practicamos acá en mi barrio, que era en ese muro, era la cancha abierta de aquí, de nuestro barrio, y en esta cancha, que ahora ya no se ve, ahí practicábamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? De que íbamos al barrio de Braxton y en el Parque San José, donde era antes el correo, también practicábamos. Por el barrio, en el edificio de Pito, ¿no? En la parte exterior del edificio también practicábamos. Y ahí comenzamos a aprender, ¿no? Y decidimos hacer algo propio. Cuando hicimos esto, ya comenzamos a centrarnos aquí en el parque, en la cancha, a jugar. En la cancha donde se hacía fulbito, nosotros, después que ellos se iban de jugar pelota, nosotros veníamos en las tardes, a partir de las 6, 7 de la noche, conectábamos la radio al poste y comenzamos a venir nosotros. Entonces ya venía Bradson con Fernando, conmigo, y venían otra gente de su barrio de Bradson. Poco a poco, obviamente, pues como se empieza todo proyecto, hay gente que es emotiva, hay gente que está bien emocionada, hay gente que tiene, la palabra es que tiene un proyecto, que tiene una idea, una ideología, y hay gente que simplemente quiere pasar el rato. Entonces, obviamente que nos quedamos los que estábamos tomándolo a lo serio, ¿no? Quedamos 3, pero por ahí que comenzamos a ser conocidos por este barrio, por este distrito y más allá, y comenzaron a venir otra gente a practicar con nosotros, y se comenzaron a incorporar, ¿no? Entonces se quedó con nosotros Rudy, por ahí conocimos a Fidel, a Percy, que eran 2 primos, los primos Portocarrero, y simplemente se incorporaron al grupo, comenzaron a bailar con nosotros. Por ahí lo conocimos a Miki en Jesús María, y él conocía a un chico que se llamaba Manuel de Covida, que era muy, pero muy bueno.
que para esa época hacía unos movimientos muy avanzados. Él hacía todo tipo de combinaciones, hacía de molinos a espalda, de espalda a cabeza, de cabeza a tijera. O sea, el tipo era un fuera de serie para su época, para los años 80 me refiero, ¿no? Que corrían los años ya, para esta época ya estábamos entrando en el año 86, 87, cuando ya había pasado de moda toda la onda del breakdance. Ya habíamos visto Beat Street y todo, y nosotros seguimos, con moda o sin moda, pero nosotros seguimos. Así que continuamos en esto y comenzamos a hacer lo nuestro, pero siempre de una manera underground, siempre de una manera a nuestro estilo, ¿no? No queríamos ser famosos, lo que queríamos era perfeccionar nuestros movimientos. Paralelamente por esa época estaba de moda la música disco, como le llaman ahora, ¿no? Toda la gente que ahora es Tecno Perú, era la gente que iba a las discotecas conocidas como el Puri en Breña, y después se hizo más conocida Leo's Discotheque, ¿no? Que le decían el Chiquián, porque pertenecía a un club departamental Chiquián. Entonces eso era en Breña, cerca de la piscina del Ibero. Y me acuerdo que por esa época nosotros no íbamos a la discoteca porque nosotros éramos unos muchachos, por decir así, disciplinados. No íbamos a fiestas, no tomábamos, no fumábamos, simplemente nos dedicamos a hacer deporte, a hacer nuestras cosas. Yo paralelamente estaba en la academia, Fernando en el colegio, Brazon en el colegio. Yo trabajaba y estudiaba a la vez, los muchachos tenían sus cosas, ¿no? Y así más o menos fue acabando esta segunda etapa de lo que le llamo la segunda parte de lo que era BMS Breakers. Ya, gracias. Ahí un poco hablando de lo que es las historias de lo que es el breakdance, ya vamos a seguir poco a poco difundiendo más para que la gente sepa lo que hizo y quiénes fueron los que hicieron esto. Chévere.